historias que contar. Eduardo Merlo cuenta historia, arqueología, cultura, tradición y más. Escucha con atención lo que Eduardo Merlo cuenta. Iniciamos la travesía. Tengan todos ustedes, pues empezamos con esta música y ustedes se fijan cómo entra una voz y de pronto otra y de pronto otra y cada una en su propio tono y juntas van formando esta música que por eso pues, efectivamente se llama coral, la música coral. Y la quisimos poner es una música del siglo XVII porque en ese siglo XVII, estamos en el XXI, calcúlele usted, nació la más grande mujer que uno haya conocido, bueno, que uno tenga memoria porque no la conocimos. Nació en el año de 1648. ¿Qué pasaba en Puebla en ese año? Don Juan de Palafox trabajaba intensamente para que se terminara la catedral, no se le veía fin, le metía todo el dinero que se podía y bueno, avanzaba, según él, muy lentamente. La verdad, era rápido porque el edificio estuvo abandonado muchos años y con él estaba a punto de cerrarse la bóveda para culminar la gran obra. En ese año, 1648, le quedaba un año de gestión episcopal a Palafox en Puebla. Nació la mujer más grande que ojos hayan visto en estas tierras. Juana de Asbaje Ramírez. Juana de Asbaje Ramírez, quien años más tarde entraría en el convento, primero de las Carmelitas Descalzas y luego en el de San Jerónimo de la muy noble y muy leal Ciudad de México, con el nombre de Sor Juana Inés de la Cruz. Hoy se cumple muchos años de ese natalicio y al ratito vamos a hablar de ello. Por eso pusimos esta música coral, que es de la época del gran siglo XVII, que es el siglo de oro español y el gran siglo de los pensadores mexicanos, don Carlos de Sigüenza y Góngora y Sor Juana Inés de la Cruz, dos llamas vivas en la cultura y que, bueno, Don Carlos de Sigüenza y Góngora no lo conocemos, no lo mencionamos casi nunca, y en cambio Sor Juana, claro que sí, pero hablaremos de ello al ratito. Primero decimos que ayer fue el día de San Martín Caballero. Hay muchos pueblos que se llaman San Martín Texmelucan, por ejemplo, San Martín Guaquechula, aunque no le hacen tanta fiesta en Guaquechula, le hacen más fiesta el 3 de mayo, como si fuera la fiesta titular, y le hacen más fiesta a la de muertos, y no tanto a la de San Martín, que es su patrón. Ellos le dicen al convento franciscano, el convento de San Francisco, y no es convento de San Francisco, es convento de San Martín, obispo de Tours. La palabra de esta población francesa, Tours, parte del camino de los peregrinos a Santiago. Iban de Francia, desde París hasta Compostela en España, en Galicia, pues pasaban por este pueblo, por esta ciudad de Tours, y de allí nació la palabra turismo, de allí, de Tours. Pues ayer fue San Martín de Tours, San Martín Obispo o San Martín Caballero, como popularmente se le conoce en México.
Es inolvidable este santo. Usted, en cuanto lo diga, se lo va a imaginar porque lo ha visto muchas veces. Montado en su caballo blanco, vestido de soldado romano, y en el momento que con su espada parte su capa, su clámide, que así se llaman las capas rojas de los oficiales romanos, o púrpura, si le quiere usted decir, parte su capa con la espada para dársela a un pobre que está frente a él, casi desnudo, para que se tape en el frío invernal de Tours, donde cae nieve, hay unas nevadas de pronóstico reservado, y entonces él parte su capa. Es un pasaje de la vida de este santo. Todavía no era obispo, era soldado romano, venía por el camino nevado, y entonces delante de él aparece un pobrecito como mendigo, pues con unos cuantos andrajos encima en aquel friazo, y él viene cubierto con su manto de lana, porque de eso era de lana para la época de frío. Su manto púrpura venía completamente cubierto. Entonces mira al pobrecito que se le atraviesa frente al caballo, se detiene, sin más, se quita la capa, la parte con su espada y le da la mitad al pobrecito y se queda con la otra mitad. Inmediatamente se revela que ese pobrecito, que ese mendigo que estaba a sus pies, es el mismo Jesús que estaba probando la caridad de este hombre, la fraternidad. Y bueno, pues pasó el examen con 10, porque fue caritativo, cubrió al pobrecito, que no era otro que Jesús, que se le revela en ese momento, y entonces él se siente pues fortalecido por haber hecho esta acción generosa de caridad. Esa es la estampa que más se conoce y que anda por todas partes. Es tan popular en México como en Europa, no solo en España, en los demás países. Es un santo muy querido, San Martín de Tours, pero se le conoce, bueno, en España también se le dice San Martín de Tours, aunque también se le dice San Martín Caballero, y con ese nombre lo trajeron los españoles. Pero por alguna razón que tengo que indagar, porque no me la sé, se volvió protector de los comerciantes, porque él no era comerciante, era soldado romano. Entonces, no sé, a lo mejor cuidaba las caravanas de comerciantes con sus tropas, porque pues había asaltantes en los caminos para las caravanas de comerciantes. No estaba tan inseguro como ahora, no había tantos asaltos como ahora, pero los había bandidos que atacaban a las caravanas o a los viajeros que iban solitos y los dejaban materialmente en cueros. A lo mejor por eso se le considera protector de los comerciantes, pero no lo sé, lo voy a investigar. El caso es que en los comercios, muchos comercios, más de los que uno piensa, por ahí en algún rincón está la imagen de San Martín Caballero, a veces en escultura, no en estampa, y le ponen su veladora, pero aparte le ponen un vasito con alfalfa para el caballo. Pues anda a caballo, el caballo también tiene hambre y sed, entonces le ponen su vasito con agua y alfalfa, y ya en muchos lugares ya ni alfalfa hay, ya ni se conoce, pero donde se puede le pone su alfalfa, y si no sus flores, pero alfalfa es lo que se le debe poner al caballo. Yo me acuerdo de chico, andaba de metiche, pues preguntón, escuincle preguntón, iba yo al mercado y miraba que en todos lados estaba San Martín, y le preguntaban los comerciantes, pues eran amigos de mi mamá, que iba todos los días al mercado, hablaremos de eso, y yo les preguntaba, ¿y por qué tienes ahí a San Martín Caballero? Pues ¿cómo? Pues porque me protege, le pongo la alfalfa a su caballo, y le pongo su veladora, y le pongo sus flores al santo, y me va bien, porque vendo. Ah, caramba, pues qué interesante. Y le preguntaba al otro y me decía lo mismo, y así pues aprendí que San Martín Caballero es protector de los comerciantes, y me caía muy bien porque pues vestido con uniforme de oficial romano, pues de centurión, tal vez, no lo sé si llegó
a centurión, a decurión o algún otro de los grados militares que tenían los romanos, pero es el protector de los comerciantes, San Martín, claro, de los comerciantes mexicanos, porque ya tenemos una cantidad de comercios que ni siquiera son de nosotros, son de nuestros vecinos. Vamos a unos mensajitos. Tu opinión cuenta. Estamos de regreso y estamos hablando de San Martín Caballero y los comerciantes. Yo les decía, iba al mercado con mi mamá y bueno, pues mi mamá era amiga de la verdulera, del carnicero, del que vendía las vísceras, será el vicerero, del que vendía todo tipo de escobetas, escobas, coladeras, que era el jarciero, pues todos ellos, y más, a ver qué más había en el mercado, el panadero, claro, el frutero, porque ya no usamos esos nombres, ya no los usamos. Ahora verás qué más, el hierbero, porque vendía las hierbitas para el té, para dolores de la panza, de la cabeza, de todo lo habido y por haber. Bueno, entonces lo conocían a uno y adiós Lalito, pues adiós Máxima. Yo me acuerdo doña Máxima que vendía verduras, era la verdulera, una de las muchas verduleras del mercado. Doña Máxima, llegaba yo y la saludaba y entonces como me decía, como de una canción infantil que yo cantaba de chiquito, y entonces ella me hacía burla de esa canción, que ahorita se me fue el nombre de la canción, que cuando vayas a casa de Peña con la patita me haces la seña, menea la patita perro viejo, menea la patita de conejo, así cantaba yo, y entonces ella me oía y le daba mucha risa y entonces me decía, la patita de conejo, siempre me estaba, ¿qué pasaba? Yo me decía, adiós la patita de conejo, o Lalito, y bueno, pues era una familiaridad con la gente del mercado, mi mamá, amiga de todo mundo, y oiga, Esperancita o Pelancho, como decía mi mamá, no va a llevar, mire qué rica está la fruta, que no sé qué, no, el otro día me dio usted las naranjas que ya estaban pasadas o estaban agrias, que no, marchantita, ¿cómo cree? Marchantita, una palabra que adoptamos los mexicanos de la ocupación francesa, marchand, el mercader se volvió marchante, y no me diga que no se acuerda de cuando iba con su papá, con su mamá, más la mamá es la que iba al mercado, con su mamá al mercado, y iban comprando en los puestos familiares, es decir, a donde ya tenían amistad y conocimiento con los puesteros del mercado. Entonces, tendrá usted gratos recuerdos de eso. Bueno, justo de esto le quería yo hablar, porque perdimos esa familiaridad, ese gusto, porque además de que nos daban la verdura, las legumbres, los abarrotes, todo lo que se necesitaba, mucho más barato que en otras partes, había esa comunicación entre los que venden y los que compran. Eso se perdió cuando llegaron, iba yo a decir una grosería, los supermercados. Tú, Ixel, ya eres de la época de los supermercados. Bueno, pero también hay que acudir al mercado. Pues sí. Porque incluso se encuentra todo más fresco. Claro, más fresco y más barato. Y sobre todo, procedente de las huertas mexicanas, de nuestras huertas, de nuestros vecinos en los pueblos que siembran sus nopaleras, sus magueyes, ahí ponen sus surquitos con perejil, con cilantro, donde hay mucha agua, pues los berros, las lechugas, las coliflores, las coles, las calabacitas, el jitomate. Bueno, el jitomate sí son sembrados ya muy propios, de gran escala,
Pero pues ahí está el valle de Tecamachalco y alrededores, a donde se siembra el jitomate y se da muy buen jitomate. Y en fin, eso llegaba al mercado, sigue llegando al mercado así de fresco. Entonces uno puede ir al mercado y comprar. Pero vinieron los supermercados, la mayoría, al principio eran mexicanos los supermercados, aunque de dueños españoles. Pero de estos españoles bondadosos que vinieron a hacer negocio aquí, pero se hicieron mexicanos, comprendieron la importancia del país en donde estaban, y bueno, pero después los empezaron a comprar las transnacionales, y ahí están estos supermercadotes, donde uno compra una lechuga, que porque es hidropónica, y que porque es quién sabe qué, se la dan, estoy inventando, a 10 pesos, cuando en el mercado se lo dan a 2. Así de exagerada es la proporción de precios entre el mercado, la plaza, como le decían nuestras mamás, y el supermercado. Pues ante esta crisis del gorila, que será el próximo presidente de los Estados Unidos, ¿por qué no regresamos a nuestros mercados? No vamos a depender de la economía del país vecino, hay que se hagan bolas, hay que lo sufran. Pero nosotros volver a nuestro consumo nacional, empezando por el consumo regional, y regresamos a los mercados. Hay muchos mercados alrededor de nosotros. Ahí está la cocota. Allí uno entra a la cocota. A mí que me encanta comprar nopalitos, ahí le dan a uno 10 nopales o 12 por 10 pesos. Y en el supermercado, empaquetaditos con celofán, son 20 o 25 pesos. Y ahí va uno de sonso a comprarlos. Y la fruta, uno en el supermercado, agarra usted una manzana y verá que tiene una etiquetita que dice que la traen de California, o que la traen de Chile, o que la traen de otro país. Pues que no tenemos manzanares, los tenemos. La zona de Huejotzingo, de Calpan, de estos pueblos de las estribaciones del volcán, dan magnífica fruta. Pero ¿qué pasó? Que ya no la cultivan, porque masivamente a estos lugares llega la fruta de otras partes y compare precios. Váyase al mercado de Cholula, entre y compre la fruta y luego vaya al supermercado y nada más dése cuenta la diferencia enorme de dinero. Pero eso sí, va uno muy contento con el carrito ahí circulando por los pasillos, en donde le ponen 1000 cosas, y ahí está las muchachas que le ofrecen, mire, pruebe esto, que es una novedad, quién sabe qué, que no sé cuánto, y bueno, ahí lo emborucan, palabra que ya no se usa, emborucar, para que compre lo que no necesita, y ahí está la alacena repleta de cosas que jamás en la vida ni siquiera se acuerda que las compró. En cambio, en el mercado tiene usted la maravilla de todos los mercados de toda la humanidad, desde la época en que aparecieron, hace miles de años, el privilegio de comunicarse. Llegar y decirle, don John, mire nada más qué verdura trajo tan bonita, las calabacitas. Ay, marchantita, pues es que ha llovido muy bien y entonces se dieron requete bien, o al revés. No, pues fíjese, están ralitas porque no ha llovido, pero pues ahí están. Esa comunicación de ese tipo de temas, inmediatamente salen los otros. ¿Cómo le ha ido? Pues muy bien, y a usted, no, fíjese que mis hijos que se fueron a la escuela y esto, ay, no me diga, pues los míos también. Entonces, esa comunicación es la que perdimos. Hay que recuperarla. Todavía están ahí los mercados. Ahí está el mercado Zapata y el Morelos y el Miguel Hidalgo y todos los mercados que se dividieron del gran mercado central de la Victoria, de nuestra plaza central que en el 89 se desmanteló y se convirtió en mercados que le llamaron entonces periféricos, porque se supone que estaban en las orillas de la ciudad. ¿Cuáles orillas? Hoy están dentro de la ciudad porque ha crecido nuestra ciudad como verdolaga en Huerto de Indio, pero por todos lados, hasta dicen que los abusivos inmobiliarios
se lanzan contra los pobres campesinos para quitarles sus tierras o despojarlos con cualquier pretexto y empezar a construir sus edificios estos horribles, a donde les ponen letreros en inglés. Oh, the great masterpiece of the city. Oh, qué maravilla. Todos entendieron el mensaje para apantallar a los bobos, por no decirse otra cosa, que piensan que porque están en inglés los letreros valen mucho más, y sí valen mucho más, y también lo pagan por güeyes, por dejarse engañar. Los inmobiliarios son muy astutos y saben que hay gente de pocas luces, de poco entendimiento, por no decir verdaderamente babosos, que se dejan engañar porque están en inglés, y pues pagarán en dólares por andarse dejando engañar así. Pero bueno, estamos hablando de los mercados. Y Excelito, ¿te gusta ir al mercado? Pues sí, porque bueno, además de encontrar todo más fresco, la diversidad de gente, incluso hasta de colores, y va uno y le van dando la prueba de toda la fruta que hay, y cuando compra le dan hasta su piloncito. Pues sí, el pilón, sí, tienes toda la razón. Y así se decía, mi pilón, en la tienda, en donde quiera que fuera, que iba uno a comprar, decía mi pilón, y le echaban un poquito más, o le daban una frutita más. Pues yo voy a comprar a una frutería por ahí, cerca de mi casa, y siempre me dice, ¿qué quiere? ¿Una perita, una manzana? Pues es el pilón. Ya ni siquiera la palabra, los chavos ya no la conocen. El pilón es un extra, un regalito. O la maravilla, cuando voy a la Cocote y compro mi fruta, la frutera, mi querida frutera, me rebana medio mango y dice, pruébelo, y en medio mango me escabecho allí de probada, y una ciruela, y un durazno, y 2 o 3 uvas, y no, pues ya salgo y digo, pues voy a comer, ya comí aquí. Y además cuando visita uno un nuevo lugar o una nueva ciudad o región, ir al mercado es donde va a encontrar la comida realmente típica del lugar. Pues claro, y el verdadero carácter de la gente. Uno, cuando va a una ciudad que no conoce, hay que ir, bueno, a ver los edificios históricos, lo que sea, pero no puede uno dejar de ir al mercado y al cementerio. También al cementerio. Ahí es donde conoce uno a la gente, es decir, cómo piensa, cómo vive la gente, y en este caso, pues cómo muere, pues, en el cementerio. Pero lo perdimos, lamentablemente lo perdimos. Lo podemos recuperar. Ahora con esta crisis que nos amenazan con que pues nos van a poner las peras a 20, pues mejor vamos al mercado y las compramos a 5. Pero porque además nuestras mamás iban. Yo recuerdo, pues éramos un montón de escuincles en mi casa, más mis abuelitas, más mi bisabuelita, más bueno. Y todos los días mi mamá iba al mercado, todos los días, de tal manera que teníamos ni siquiera el refrigerador, era una nevera a la que se le ponía un bloque de hielo. En la mañana pasaba en una bicicleta el que vendía hielo, y ya sabía, ya nadie le decía nada, entraba porque las casas estaban abiertas, no estaban atrancadas, él solito abría la puerta, se metía y echabas el bloque de hielo en la nevera, y ahí estaba estrictamente lo que se echaba a perder, la carne o lo que fuera. Pero no había otra cosa más, ni quien pensar en refrigerador. La mamá compraba la verdura exactamente para el día, y hacía la sopa de verdura, lo que fuera, y si se necesitaba más al día siguiente, iba otra vez al mercado. Era cotidiano ese ir y venir al mercado. Nada de que voy al súper y compro para 15 días, y allí lo tengo, pues ya la verdura de 15 días, pues, por más que la tenga, está congelada. Y congelada no es lo mismo que fresca. Así que, en respuesta a esta amenaza que tenemos de nuestros vecinos del norte, bueno, de un loco que los va a gobernar, y de la mitad del país que lo aprobó, es un peligro para nosotros, pues hay que regresar al nuestro. Tenemos un territorio tan grande que puede producir lo necesario para que nosotros nos abastezcamos cotidianamente, y es más fresco y es mucho más sano. Y todo esto lo dijimos por San Martín Caballero. Así que vaya usted al mercado otra vez. No le haga caso sobre todo a las cadenas norteamericas, pero para nada, para nada. Así vamos a recuperar nuestra propia economía. Así, pianito,
Ni usted ni yo somos millonarios, economos, ni nada que se parezca, pero podemos contribuir a que todo vaya por el buen camino. Bueno, pero también es Día del Cartero. Hoy es el Día del Cartero, 12 de noviembre. El cartero ahora ya está muy moderno, pasa y deja un sobrecito en la casa y le dice que bueno, pues ahí se lo pone muy bonito, pero en pocas palabras es que caiga ese cadáver con lo que pueda. Vamos a unos mensajitos. 02. Pero fuerzas líderes riendo y llorando, riendo y llorando, tu alegre. Pues tenemos una llamada. Sí, un saludo a la señora Bolaños, quien envía una felicitación y también pregunta qué horario tiene hoy la Puerta del Perdón en Pues la el de catedral. la catedral. La catedral la abre muy temprano, a las 7 de la mañana, y la cierran pues básicamente a las 8 de la noche. Me imagino que ese es el horario también, a menos que como es el penúltimo día, la abran un poco más, pero no lo creo. Yo creo que a las 8 la cierran y mañana otra vez a las 7 de la mañana está abierta la catedral, porque sí se cierra el año jubilar del Señor de la Misericordia. Así que se vuelve a cerrar la Puerta del Perdón y no se vuelve a abrir hasta que venga un acontecimiento similar, sea el jubileo de cada 25 años o ocurra algo que es muy importante dentro de la iglesia y se puede abrir esta puerta privilegiada, esta puerta importantísima de las 3 que tiene la catedral, pues es la que tiene privilegio y solo se abre con estos grandes acontecimientos. Y en ese caso un año estuvo abierta todos los días, pero ya se cerrará. El lunes ya estará cerrada. Como siempre estarán abiertas las 2 puertas de los laditos de la principal. Y bueno, pues dijimos que es el Día del Cartero y que deja su sobrecito y que pues dele usted algo. Dele. Los carteros ganan rete poquito. Siempre han sido muy pues explotados los pobrecitos. Se echan, ahora tienen bicicleta y algunos motocicleta, pero antes eran de a patín. Yo siempre, he estado muy ligado a los carteros. Yo vivía en una colonia que se llama Colonia Postal, y esta Colonia Postal tiene calles que tienen que ver con todo lo que es el correo. Tiene calles que se llama Unión Postal, que es donde yo vivía, Unión Postal, ahí vivía mi mamá, mi papá, carteros, buzones, estafeta, ahorro postal, ¿qué más? Apartados postales, todo tenía que ver con los nombres de las calles, con los carteros, la calle de carteros, así se llama, todavía. Y bueno, pues como no voy a estar acordándome de esto y del Día del Cartero. Así que dele usted, pues alguna cosa, lo que pueda, no necesita darle una gran cantidad. Dele usted alguna cosita, un poquito de dinero y le ayuda en su economía. Fíjense, los carteros están pensando siempre en este día, porque es que se reponen de lo que siempre están faltos, que es el dinero. Entonces, pues les ayudamos con un poquito, porque además un buen servidor le llegan a uno las cosas a su propia casa. Es un gran invento de la humanidad y muy antiguo el de los carteros. Antes se llamaban correos, los correos. Y acuérdense de esta novela preciosa que se llama El Correo del Zar, Miguel Strogoff. Y bueno, en América los primeros que tuvieron correo ni siquiera fueron acá, los indígenas, nuestros ancestros, fueron indígenas de los Estados Unidos. Hay toda una parte pegada hacia el Atlántico que le llaman la cultura de los montículos, porque tenían montículos como nosotros las pirámides, y tenían correos, o sea, personas que llevaban recados de un pueblo al otro, iban corre, y llevaban estos recados.
antes de que en Mesoamérica y en otros lados se inventaran también los mensajeros, ellos ya tenían esta cultura del correo. Y en Europa, pues mucho más antiguo, los correos. Aquel famoso corredor, ¿no? O aquel soldado que corrió los 42 kilómetros que lo separaban desde el paso de las Termópilas hasta Atenas, para decirles que se había ganado la batalla contra los persas, y del carrerón que se echó, dio la noticia y cayó muerto. De ahí sale la carrera de maratón, de esa carrera que dio este soldado para dar la buena nueva, y pácatelas, ahí se quedó. Hija de un padre que vino, hizo su gracia y se largó. Y la madre quedó bajo el amparo de su papá de ella, don Pedro Ramírez. El papá se apellidaba Asbaje y heredó, aunque ella a veces no se ponía Asbaje, sino se ponía el Ramírez, porque pues se enojaba de que tuvo papá y no tuvo, sí. Pero bueno, qué maravilla se escribió esta mujer. Por ejemplo, bueno, tenemos por acá uno que dice así: este amoroso tormento que en mi corazón se ve, sé que lo siento y no sé la causa por qué lo siento. Siento una grave agonía por lograr un devaneo que empieza como deseo y para en melancolía. Pues es Sor Juana Inés de la Cruz, en vida bautizada como la 10ª musa, una mujer inteligentísima. El papel que ella jugó en su tiempo es importantísimo, porque las mujeres, estamos hablando del siglo XVII, y muchos siglos antes y muchos siglos después, las mujeres eran discriminadas, pues en muchos casos lo son todavía, y no se les reconocía capacidad, inteligencia, habilidad como los hombres. Y en muchas ocasiones las mujeres son más inteligentes que los hombres. No tiene que ver el sexo, el género en la inteligencia. Hay gente inteligente y gente tonta y gente más que tonta. Tiene un adjetivo que lo califica requete bien. Pues bueno, pero en esos niveles puede haber hombres y mujeres. Y es absurdo decir que en el nivel de inteligentes hay más hombres que mujeres. No. Nunca se ha hecho un censo para saber, porque pues la inteligencia es difícil de medir, aunque sí existen ya métodos para medir la inteligencia. Pero a nadie se le ha ocurrido, porque sería absurdo, poner a competir hombres contra mujeres. No, pues aquí los hombres somos más inteligentes y las mujeres son mensas. Y aquí las mujeres son inteligentes y los hombres son mensos. Es un absurdo. Estamos entreverados y revueltitos. Hay mujeres muy inteligentes, hay hombres muy inteligentes, hay mujeres verdaderamente, pero tontas de capirote, y hombres más que tontos de capirote. No se puede hacer una comparación, sería absurdo y estúpido hacerlo. La inteligencia, pues es una condición como tener los ojos azules, o verdes, o negros, o el cabello lacio, o chino, o lo que sea. Son condiciones que a veces no dependen de la capacidad de uno. Claro, hay gente que tiene la posibilidad y nunca la desarrolla. Hay cerebros que están nuevecitos, aunque la gente tenga 50 años. Nuevecitos porque nunca los usó. Entonces, bueno, pero en este caso ella es una mujer, fue una mujer verdaderamente inteligente desde chiquita. ¡Qué mujerona! ¿Tú cómo te la imaginas? Bueno, una persona también muy amable y también, bueno, muy inteligente y muy agradable también, ¿no? Como mujer inteligente, dicen sus contemporáneos, era agradable cuando quería ser agradable. Era dura, en muchas ocasiones, dura, y sobre todo tenía una gran capacidad de ironía. Era irónica, pero antes que otra cosa. Él hablaba de la gente y la misma gente a la que estaba poniendo en su lugar no se daba cuenta de la ironía tan fina que desarrolló esta mujer. Y además, insisto, era guapísima, muy bonita. No la admitían en ninguna escuela porque todas las escuelas eran para hombres.
pues ella aprendió solita, porque desde chiquita aprendió a leer y escribir, y esto le ayudó a leer como desesperada, y sobre todo con la capacidad de que se le quedaba todo lo que leía. Era una erudita, nadie o muy pocos podían platicar con ella de tú a tú. Uno de ellos, don Carlos de Sigüenza y Góngora, que dicen que es el hombre más sabio que ha habido en este país, en toda la historia de este país. Bueno, pues concedámosle ese privilegio. Y bueno, él platicaba con ella, la admiraba. Y cuando ella murió muy joven, a los 43 años, él es de los primeros que lamentó su muerte, hizo sentidos poemas, porque murió en una epidemia de tifo en el convento. ¡Qué maravilla de mujer! Vamos a unos mensajitos. Tu opinión cuenta. Bueno, pues estamos de regreso. Yo creo que lo más conocido de Sor Juana, pues a nivel popular, son sus famosas redondillas. Así le puso ella a un juego de palabras que es contundente, pero verdaderamente contundente, y que encierra una verdad de Aguilo, pero dicha de una manera tan bonita que solo el ingenio de Sor Juana lo pudo lograr. ¿Qué dice? Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si le incitáis al mal? Combatís su resistencia y luego con gravedad decís que fue liviandad lo que hizo la diligencia. Quiere el denuedo de vuestro parecer loco al niño que pone el coco y luego le tiene miedo. Y sigue, porque son largas las redondillas, pero tenemos llamadas. Así es, un saludo también para el ingeniero Manuel Paredes, quien comenta que sí es mejor ir al mercado, pero bueno, que siempre termina uno peleando con los locatarios porque son muy groseros para vender, que por eso a veces uno mejor va al supermercado. No, pero no, bueno, depende a qué mercado vaya o con qué locatarios. En general la gente es amable. Sí, no falta, como en todos lados, que habrá quien sea grosero o malmodiento, decía mi abuelita, malmodiento, que le aviente uno las cosas, pero son muy pocos. Los mexicanos tenemos un carácter en general, así en mayoría, amable. No faltan los gruñones, los ogros, los de pocas pulgas, como en cualquier parte del mundo, pero no es tanto. Yo decía hace rato que ese es el gusto de entablar conversación con ellos, y si uno es amable, pues normalmente son amables, pero claro, hay excepciones. Y bueno, también un saludo para la señora Rosete, quien comenta que a ella le da miedo ir al mercado por los robos. No, bueno, pues como en todos lados, no. Claro que nos han creado un clima de histeria, que ya no quiero ni asomar la nariz a la calle, pero no. Pues hay rateros en todos lados. En el supermercado también hay rateros. Cuando las señoras ahí van muy distraídas y dejan su bolsa en el carrito para ir a pajarear las cremas o lo que sea, pues no falta quien se acerque y le robe la cartera o le robe algo de su bolso o el celular o lo que sea. Pero bueno, eso en todos lados va a pasar. Y también en cuanto a malmodientos, pues también hay en los supermercados la cajera que se enoja porque se tarda uno en poner las cosas o algo así, ¿no? Pero pues es cuestión del carácter de uno el provocar o no provocar ese tipo de cosas. Claro, hay excepciones. Hay gente que debía estar vendiendo paletas en la punta del Himalaya, pero en general no. Y bueno, también un saludo para Roberto Herrerías, quien comenta que la gente debe tener cuidado en comprar en las tiendas y que hay que verificar el código de barras que empiece con 750, ya que esto refiere que son productos hechos en México y, bueno, comprar productos mexicanos. Mi querido Beto, no me la sabía yo. ¿700 qué? 50. 750. Yo al código de barras como ni le entiendo, nunca le hago caso. Pero mira, Beto siempre está alerta. Pues sí,
Y hay que, tú dijiste algo, hay que ir a la tienda, la tiendita, pues importantísima en nuestra cultura de cuando éramos niños. Uno corre a la tiendita, pues le daban el domingo a la tiendita a comprar. Me decía una amiga el otro día, ¿te acuerdas cuando vendían esas pastillitas que olían a violeta? Pues sí, me acordé de las pastillitas en forma de corazón, de trébol, y olían, todavía hay de esas. Pues una vez en Madrid, estaba yo en la Plaza Mayor, y vi en una tienda así donde vendían cosas juguetes que ya no eran de esta época, de estos de hojalata que tienen cuerda, pues me metí a comprar, y de pronto me dice, ¿y no se quiere llevar estos dulces? Y me da una cajita de lámina, o sea, una cajita de hojalata chiquita, muy adornada, y la abre para que la vea, y tenía esas pastillitas de olor a violeta. Y claro, pregunté el precio y era estratosférico. Aquí en nuestras tiendas iba uno y decía, me da 5 de pastillitas, o 5 centavos, o lo que fuera, y le daban uno su puñito, o venían ya en unos como tubitos, ahí venían las pastillitas. Bueno, pues en la tiendita vende lo mismo que en el supermercado, pero muchas veces más barato. Ahí va uno y compra el jabón, o compra el aceite, o compra pues la sopa, o lo que necesita en la tiendita. Ya no, lo menos que se puede ir al súper, me han estado odiando los del súper, pero pues se viene una época difícil, de una economía pues digamos atentatoria contra nosotros. Vamos a tener un país vecino hostil en general, bueno, ya de por sí lo tenemos ahorita, pues demostrarles que podemos vivir tranquilamente sin ellos. Quién sabe si ellos puedan vivir tranquilamente sin nosotros. Ahí está la cosa, ahí está el chiste de la payasada, como decían los eruditos de antes. Y bueno, también le enviamos un saludo a Inés Sánchez, quien envía una felicitación y también pregunta cuándo se puede hablar de San Martín Caballero. Ya hablé hace ratito de San Martín Caballero. San Martín, el santo famoso, era francés, este santo. Sí. Y también un saludo para el señor Crisanto, quien comenta que no va uno al mercado porque antes uno escogía el producto y ahora puede ser que no den completo el kilo o lo dan incompleto, no dejan escoger y a veces dan sí dejan producto. Bueno, en general hay cosas que no dejan, pero si uno escoge, a veces le cobran un poquito más. Pero si uno tiene familiaridad con el locatario, ya lo deja que escoja tranquilamente la fruta, el jitomate. Pues los tomates no los andan escogiendo, pues ya vienen todos juntos, el tomatito, las calabacitas, en fin. Pero luego las ponen en montoncito. Entonces, ¿a cómo el montoncito? Pues que a 10 pesos, pues agarra unos montoncitos de calabacitas y no anda diciendo esta está más gorda y esta está más flaca. Pero del jitomate sí él se escoge porque luego ya viene medio aguado y entonces ya no funciona, o ya de plano aposhcaguado. Y aposhcaguado es una palabra que también ya se nos está olvidando. En la sierra dicen poshco. No, esta poshca, esta fruta, esta poshca, bueno, pues viene de poshcagua, que significa podrido o que se está empezando a echar a perder, ¿no? Y bueno, pues el tema de hoy era ese, es lo que más me preocupa. Miren, sí van a venir tiempos difíciles porque, pues, un loco, verdaderamente loco de la cesera, va a ser el presidente de los Estados Unidos. Pero no es tanto el peligro él como los que votaron por él. Allí se reveló verdaderamente que la mitad, por lo menos, de los Estados Unidos, o un poco más de la mitad, comparten la calidad de racistas, de misóginos, de, bueno, una cantidad de defectos que lamentamos mucho. De veras lamentamos mucho y que esperamos que no se refleje tanto como nos lo estamos imaginando, que sean nada más especulaciones nuestras y que no vayamos a tener problemas serios, severos. Ya California, estoy mirando por ahí las noticias, exige, bueno, no toda California, pero mucha gente en California están protestando contra este triunfo y algunos piden la independencia del estado de California. Bueno, acuérdense que California era parte de México. Claro, no se van a anexar a México porque nos comerían como economía.
pero dicen los que saben que si California se independizara de Estados Unidos, sería la sexta potencia económica del mundo. Así que nomás imagínense. Pero claro, eso no va a suceder porque el resto de la Unión no van a dejar que California se separe. Pero esto habla de ese problema grave que en este momento está pues dividiendo a los Estados Unidos. Ya estamos con las banderas blancas en la azotea, ya el airecito lo sentimos. Ixel, pues muchas gracias. Muchas gracias y muy buen día a todos. Gracias, tocallito Lalo Álvarez en los controles. Y aquí estaremos el próximo sábado, Dios mediante. Que le vaya muy bonito.